Dirección de Petróleos Mexicanos, Enrique Quintana, director del Financiero, y Alejandro Schulman, jefe de investigación de análisis de riesgo político en mercados emergentes, EMPRA. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hacer un panel entonces acerca de reformas es el asunto del momento. Y el tipo de cambio, pero reformas, aquí estamos. A mí me gustaría empezar con Enrique. Yo estuve aquí en México, viví aquí en 2004 hasta 2008, y yo me acuerdo de cuando empezó el sexenio de Calderón, que había también un entusiasmo, un optimismo acerca de reformas. O sea, lo que estoy oyendo aquí, de alguna manera, era un poco lo que yo oía al inicio del sexenio de Calderón. ¿Qué es que cambió? ¿Cómo tú ves el panorama de reformas y lo que sería factible en este sexenio? Creo, Adriana, que hay una diferencia fundamental entre el arranque del sexenio de Calderón y lo que hoy estamos viviendo. Efectivamente, en México, cada 6 años, pareciera gestarse una nueva oportunidad. Sin embargo, hay hechos que se han producido en los últimos... Ahora sí tenemos algunas condiciones diferentes. El primer hecho, nunca desde que hay una democracia activa en México, desde finales de los 90s, se había conseguido que los principales partidos suscribieran un conjunto de planteamientos para definir la política de Estado que incluyen una serie de reformas. De las 4 de las que el candidato ganador, el ahora presidente Enrique Peña, habló durante su campaña: reforma fiscal, reforma en telecomunicaciones, reforma energética, reforma educativa. En este lapso, en los 100 y tantos días que lleva el nuevo gobierno, ya se produjo una reforma constitucional en materia educativa. Ya se propuso y está a debate, probablemente con la posibilidad de que hoy mismo se apruebe en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia. Abarca los 2 ámbitos. Y se queda para el segundo semestre, se ha planteado ya una reforma constitucional en materia energética. Creo que es un tema que es obligado, no se puede reformar el sector energético con cambios en las leyes secundarias, tiene que haber una reforma constitucional. Y también, como ya nos lo dijo hoy en la mañana el secretario Videgaray, viene una reforma hacendaria muy relevante que va a cambiar las reglas del juego en esta materia. Si se logra que el conjunto de los 3 principales partidos mantenga un conjunto de coincidencias para llevar adelante estas reformas y la manera en la cual se aterrizan, se concretan, es suficientemente inteligente, creo que efectivamente se están, como se ha dicho en varias ocasiones, se están alineando los astros para México. Condiciones excepcionales en el mercado internacional y una circunstancia política que no se había producido en el México democrático que hemos conocido. Okay. Alejandro, desde el punto de vista político, ¿cuáles son los factores que llevan a los 3 partidos políticos principales de México a unirse en Pacto por México? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a seguir trabajando juntos en este proceso? Bueno, hay un par de circunstancias que tenemos que tener en mente. La primera es que Peña Nieto gana de una forma muy distinta a la votación en 2006. Y esto es importante porque le da más maniobrabilidad. El capital político es completamente distinto al que tenía Calderón. Entonces, pero
Pero bueno, también el PRI llega de otra forma a la presidencia y creo que la dinámica que ocurre en los partidos, en los grandes partidos que son los perdedores de la elección, el PAN y el PRD, viene a reforzar esta posibilidad de un pacto. No quiere decir que el pacto va a durar por siempre, de hecho el pacto puede tener una vida muy corta, pero en el caso del PAN, el PAN tiene un resultado muy pobre en la elección, no sabe proyectarse como partido, no sabe proyectar su mensaje. En el caso del PRD, bueno, López Obrador ayudó al PRD a tener un lugar más competitivo en las elecciones, pero tampoco no había una agenda conjunta dentro del partido. Entonces, con el presidente, que no fue lo que pasó en sexenios pasados, entonces sus posibilidades de crecer de nuevo, de ser atractivos para la ciudadanía, se van a ver reducidas. Acerca de la reforma energética, bueno, se ha dicho hoy por el secretario de Economía que sí se requiere cambios constitucionales. ¿Por qué no nos puede, qué nos puede decir en términos de, yo sé que está en negociación un proyecto de ley para estos cambios? ¿Cuáles son los puntos donde ya hay acuerdo y donde todavía siguen desacuerdos en términos de la reforma de Pemex? Bueno, yo creo que ahorita lo único que tenemos son las declaraciones, lo que oye uno en las reuniones. Porque en eso tenemos que basar nuestra planeación. Entonces, si nosotros analizamos, me quiero referir otra vez a lo que ha venido pasando. En el 2008 la lógica era un poquito, ¿qué puedo hacer con la legislación que yo tengo en términos constitucionales y cambiando solamente las leyes secundarias? Y realmente la lección del 2008 es que no se puede hacer mucho. O sea, los contratos incentivados, que pues eran una parte importante de la reforma del 2008, pues no fueron lo extensivos que se esperaban, ni fueron lo exitosos que se esperaba. No que fracasara, pero ciertamente no hubo así un número muy grande. Y ahora que viene la nueva reforma, yo creo que hay una conciencia clara de que tenemos que cambiar la Constitución, de que tenemos que hacer reformas de fondo. Y ahí yo quería referirme a dos asuntos, si me permite. Uno es la oportunidad energética del país es muchísimo mejor que la que teníamos en el 2008. O sea, el shale gas que está cambiando la economía norteamericana va a cambiar la economía mexicana. Entonces, muchas cosas como nuestra petroquímica, nuestra industria, de repente se van a volver muchísimo más competitivo que antes. Y por eso es muy importante que tengamos una reforma que llegue a ese aspecto. El otro es, si queremos eso, la demanda en términos financieros se vuelve muy grande. O sea, si nosotros vamos a necesitar 50 billones de dólares al año de inversión en el sector energético, hay que pensar con mucha claridad de dónde van a venir. O sea, ya no pueden venir directamente del presupuesto. Entonces hay que cambiar eso. Y cuando vemos, bueno, a ver, ¿de dónde va a venir ese dinero? El tercer problema es eficiencia. Cómo tenemos un sector petroquímico de refinación, de exploración eficiente. Y eso también son cambios profundos. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver de lo que están declarando los partidos? Pues uno es de que ya hay un debate que no es debate. O sea, el petróleo es de la nación, están en los tres partidos. Nadie está diciendo que no. Nadie está pidiendo que haya empresas que pueden registrar depósitos en su contabilidad. Entonces el petróleo es de la nación, no se va a privatizar Pemex. Pemex se tiene que fortalecer, tenemos que hacer de Pemex una empresa más eficiente y darle más autonomía de gestión. Todo eso está en todas las declaraciones de los partidos. Lo que hay que ver es lo que no se dice. Y ahí el término que no se dice y sobre el cual tenemos que reflexionar es competencia. Una cosa es no privatizar Pemex y otra es dejarla que tenga el monopolio.
Entonces, ese asunto son los asuntos que se tienen que discutir y donde va a estar ¿cómo llamar? La discusión de fondo. Entonces, por ahí vamos. Quando tu mencionas que há uma consciência clara da necessidade de um cambio constitucional, ¿tú crees que ya hay consenso acerca de este punto? No, yo no creo. Bueno, creo que los tres partidos tienen consenso de que se tiene que hacer un cambio constitucional. Lo que yo no veo es el consenso es exactamente cómo. O sea, dicen que el diablo está en los detalles. O sea, ¿qué exactamente vamos a cambiar del 27 o del 25, etcétera? Entonces, eso es lo que todavía no sabemos. No hay una propuesta concreta del PRI. El PAN ya está esbozando una propuesta que presentó el diputado Juan Bueno en la reunión que se tuvo la semana pasada, y ya están hablando de la palabra esa, competencia. ¿Cómo vamos a crear un mercado más competitivo con competencia en México? Jost, ¿cómo ves este tema de reformas, en específico el tema de reforma hacendaria? Bueno, en primer lugar, creo que hay que destacar que es distinto hoy con respecto a hace 6 años o hace 2 años el tema de la estabilidad macroeconómica. Yo creo que está ahora mucho más afianzado de lo que había en aquel entonces. Recordamos en el año 2000, era prácticamente la primera administración que en alguna forma no tuvo una macrodevaluación del tipo de cambio y ahora realmente la inflación ya está a los niveles de la meta de mediano plazo prácticamente. Y hay una historial mucho más fuerte ¿cómo se llama?, de estabilidad macroeconómica, que ha dado también lugar al desarrollo de instrumentos financieros, particularmente de mucho más largo plazo, que no se había visto antes en México. Un segundo lugar, creo que ha habido en esta administración un esfuerzo muy fuerte de alcanzar consensos mínimos con los diferentes otros partidos de los dos lados. Un consenso, un esfuerzo inclusive de incorporar a algunas personas en la administración que hayan sido identificados con otras corrientes políticas. Y en ese sentido creo que algunas grandes reformas que se han estado planteando, como la educativa, como la de telecomunicaciones, competencia energética y la hacendaria, los cuales han sido discutidos desde hace un buen tiempo, con una motivación muy fuerte hacia la productividad. El secretario lo mencionó hoy en la mañana nuevamente. Creo que hay un buen ambiente para avanzar en esas reformas en una forma significativa. No quiere decir que llegues a todo lo que quieres llegar, sino que vayas en una dirección correcta. Después también, como se mencionó antes, el diablo está en los detalles, no nada más de la legislación que se apruebe, sino también en la implementación posterior, pensando por ejemplo en el tema de telecomunicaciones, muy importante cómo se implementa, cómo va a ser el organismo regulador. Y yo creo que con el tema de la reforma hacendaria hay un asunto muy importante también, o dos asuntos muy importantes. Uno es la enorme dependencia de las finanzas públicas del petróleo. Hay que atender esto. El otro y mejor en
también está el tema de la inclusión de grandes grupos de la población a la actividad económica y social. Entonces, la necesidad de tener un Estado fuerte que puede financiar los programas sociales de salud, de educación, de redistributivos. Típicamente lo que vemos en países latinoamericanos es que hay muy poco redistribución del ingreso a través de las políticas, de las finanzas públicas, mucho menos de lo que se ve en otros países, y creo que la reforma hacendaria tiene un reto importante en ese sentido. Okay. Alejandro. Reformas de fondo en todos esos temas. Tenemos energética, tenemos hoy telecomunicaciones, quizá hoy hacendaria. Bueno, previamente mencioné que la vida del Pacto de México no será ilimitada. Puede durar un año, puede durar un poco más de un año, y eso va a depender de que los partidos puedan llegar a un consenso en los temas difíciles que se vienen. Este caso será la reforma energética o la reforma hacendaria, no sabemos al momento cuál se presente primero, pero probablemente se empiece a trabajar pasando las elecciones locales de julio 7. Entonces será en ese momento cuando nosotros podremos ver si el PRD, por ejemplo, que quizá pudiera oponerse a la modificación de artículos constitucionales para llevar a cabo la reforma energética, sí apoya otros elementos de la reforma, pero hasta dónde pelea su posición en el cambio de los artículos de la Constitución. En el caso de la reforma hacendaria, queda muy claro, el PRD históricamente se ha opuesto al incremento de impuestos en alimentos y medicinas. Esta es una de las grandes deficiencias que tiene el sistema de recaudación fiscal en México. Es posible que se empiece con una tasa baja, y aquí habría que ver hasta qué punto el PRD pudiera aceptar, digamos, esa tasa baja, o sea, que se empiece a tasar alimentos y medicinas, y también ver qué incentivos tiene para apoyar la reforma en su contexto más amplio, porque creo que una reforma hacendaria puede tener suficientes elementos para ser atractiva para cualquier partido, PRI, el PAN, el PRD. Inclusive, si hablamos del PRI, podemos decir que no todas las facciones del PRI, a pesar de que es un partido que ahorita ha logrado consolidar su disciplina y tiene mucha unidad, la verdad es que no hay una posición unificada. Si tuvieran que votar secretamente, probablemente votarían en distintos rumbos algunos legisladores priistas. Pero bueno, eso es lo que pienso en relación al pacto. Estas son las dos reformas, la reforma hacendaria y la reforma de Pemex, que pudieran causar más ruido y fricciones entre los partidos y por ende poner en riesgo la duración del Pacto por México. Pero si se pueden sortear estos obstáculos, creo que el 2014 puede traer buenas sorpresas en el sentido de que puede haber nuevas fuentes de consenso en materia de regulación, donde a lo mejor podemos ver alguna reforma electoral, algunos elementos de una reforma política, y se pueden también impulsar otras reformas que tienen que ver con competitividad. Hoy, para terminar aquí el raciocinio, ¿tú ves más probable el escenario en que Pacto por México logra un consenso para IVA sobre alimentos y medicinas, aunque empiece con una alícuota chiquita y después? ¿Cuál es el escenario más probable? ¿Te refieres a la reforma hacendaria versus la reforma energética? En el caso de la reforma hacendaria, este es el punto más álgido. Y dependiendo de la tasa que se pueda, en la que pueda haber un consenso y cómo se van a destinar
los recursos que se obtengan a través de esa recaudación adicional es que pudiera prolongarse este consenso. Enrique, ¿cómo ves ese tema de IVA de alimentos y medicinas, que es un tema muy impopular, ¿no? Nadie quiere incrementar impuestos, pero hablando con los economistas que acompañan México, y todos dicen que sí es necesario para una reforma hacendaria de fondo. ¿Cuáles son las chances que tú ves de aprobación? En el caso mexicano, tenemos un dicho, Adriana, que dice que se haga la voluntad del Señor, pero en los bueyes de mi compadre. Que suban los impuestos, pero los que le afectan a mi vecino, no los míos. Esto aplica en los partidos políticos y aplica también en el sector empresarial, que es un tema del que no hemos hablado. Me parece que hay un consenso entre los expertos que la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas es una aberración, porque esto significa que hay que gastar 3 pesos de subsidio para los segmentos de la población de más altos ingresos para entregar 1 peso de subsidio en los segmentos de menos ingresos. El problema es que al quitarse ese subsidio a todos, tiene que sustituirse la forma de darle subsidio a los segmentos de menos ingresos. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque la experiencia que hemos tenido en México es que cuando el subsidio es directo, a través de la entrega de efectivo, por ejemplo, hay una tentación de politizar, es decir, de darle una intención política a la entrega de recursos a la población de menos recursos, de menos ingresos, y esto genera un debate que hace muy difícil que prospere una reforma de esta naturaleza. Yo pienso que es inevitable que se cambie y que en la propuesta que vamos a conocer en el segundo semestre haya esta modificación, y lo digo porque en la reciente asamblea del PRI, deliberadamente uno de los temas, de los tópicos centrales, fue quitar de los documentos básicos del PRI el rechazo a toda modificación en el IVA en alimentos y medicinas. Si no se fuera a hacer esa modificación, no hubiera tenido sentido ese cambio. Habrá que ver cómo algunas propuestas son dejar la tasa cero en una canasta, le llaman súper básica, es decir, en un conjunto muy limitado de bienes y servicios. En el caso de las medicinas, ponerla a todas las medicinas y establecer sistemas de entrega de medicinas a los grupos más pobres. Pero definitivamente creo que es uno de los temas que va a ser motivo de discusión más intensa en el segundo semestre. Y las modificaciones que habrá en el impuesto sobre la renta, por ejemplo, en materia de consolidación fiscal. También se plantea cambiar las reglas en consolidación fiscal, y esto va a generar muy probablemente un rechazo muy fuerte de parte del sector empresarial. Carlos, ¿hay preguntas de la audiencia? Así es, tenemos aquí en la terminal ya una pregunta, y es para Héctor Moreira, la traduzco, es por parte de InfraStrategy. ¿Cuál es la extensión o hasta el alcance de la reestructuración que se está planteando para Pemex, que está siendo discutida, y cómo esto se relaciona con la reforma energética que se puede proponer más adelante de este año? ¿Esto podría dejar en una mejor forma la unidad de exploración y producción para quizás estar abierta a joint ventures? La reforma de la que se ha hablado es, ahorita Pemex tiene 4 subsidiarias, reducirla a 2 subsidiarias. Por un lado, Pemex Exploración y Producción, y por otro lado, todo lo que se refiere a la parte de, llamemos, de procesamiento, sería refinación, petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Esa es la propuesta que hemos oído hasta ahorita. Ya se había hablado de otra alternativa, que era la eliminación total de las subsidiarias, o sea, convertir a Pemex en una sola empresa, y que ya no existiera subsidiarias, sino divisiones. La problemática que yo veo ahorita es que se requieren algunos ajustes legales para poder lograr eso. Por ejemplo, en la ley de derechos. Entonces, cuando entramos a eso, la pregunta es si valdrá la pena mandar unos ajustes pequeños ahorita y luego la reforma más grande, o juntar aquello en un solo paquete. Entonces, es una decisión que tiene que tomar la administración
de Pemex, el director general, de si quiere hacerlo de una manera o de otra manera. Pero en el Consejo había ya una posición de que se nos hacía que era una muy buena propuesta porque iba a reducir el número de niveles, iba a reducir la burocracia, iba a reducir los procesos. Yo tengo una pregunta que estamos hablando de muchas reformas. ¿Cuál sería la reforma que traería a México un impacto de corto plazo más importante? Yo creo que en este sentido la reforma energética luce de lo más atractivo para un impacto en corto plazo y es principalmente porque podría atraer mucha inversión. Algunos de los otros reformas, telecomunicaciones también podría atraer en su momento algo de inversión adicional. Obviamente en el mediano plazo intentas afectar más el tema de productividad, entonces la disponibilidad de servicios, cobertura de internet, etcétera, a los otros sectores de la economía, lo típico de los network industries o sectores, pero eso tendría un efecto más a mediano plazo, entonces por eso creo que la energética tiene el potencial de tener ese kick-off del crecimiento a través de la cantidad de inversión que podría generar. Okay. Alejandro, una pregunta. Con mucha gente que yo he platicado acerca de las señales que está dando este gobierno de Peña Nieto con relación a su compromiso con las reformas de fondo, un tema que siempre viene es lo de la detención de la maestra Bester Gordillo. ¿Cuál es el significado de la detención de la maestra en el contexto de reformas? Porque y también otro comentario que yo escuché también leyendo la historia de México, recuerda un poco el estilo de Salinas, o sea, el estilo antiguo del PRI. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, sin duda, digamos, el entorno político de los 90s es completamente distinto al que hoy. La detención del entonces líder sindical de Pemex, Carlos Salinas, eran muy distintas a las que hemos visto recientemente con el arresto de la maestra. La interpretación del arresto, bueno, puede haber distintas interpretaciones. Una es la de justicia selectiva, porque no nada más la maestra es el único criminal que se paseó por mucho tiempo infringiendo la ley. Hay por supuesto, muchos otros líderes que pudieran ser arrestados por los mismos cargos, pero en el contexto de las reformas lo importante es hacer notar que es un mensaje muy fuerte. Es decir, el empleado no puede decirle al empleador cómo dirigir la empresa. Tiene que ser parte del esfuerzo del empleador para poder generar los resultados que se están buscando. Entonces, en el caso particular del Bester Gordillo, creo que sí lanza un mensaje muy particular, sobre todo al líder sindical de Pemex, son dos sindicatos completamente distintos. Es, digamos, uno de los obstáculos más grandes a la reforma energética y uno de los obstáculos más grandes al desarrollo nacional, porque en el sindicato de Pemex está monopolizada la corrupción de las empresas paraestatales. Esta relación entre el sindicato y el gobierno tiene que cambiar definitivamente. Entonces, en ese contexto, creo que podemos intuir que la detención del Bester Gordillo puede mandar un mensaje muy claro, no nada más a Romero de Champs, sino a todos los sublíderes del sindicato de Pemex. En este caso no hay otro sindicato del que podamos hablar, por ejemplo, en el contexto de la reforma a Telecom, pero Pemex sería el ejemplo más claro. Okay.
Enrique, ¿qué piensas acerca de este tema? ¿Ayuda en la reforma de Pemex? Sí, evidentemente es un mensaje político y hace unos días, en el aniversario de la expropiación petrolera, el líder sindical dio su respaldo a la reforma que sea, a la reforma que venga. Entonces, evidentemente, se sometió porque sabe que hay un expediente de este tamaño que se puede aplicar en su contra en caso de que se tome la decisión política de hacerlo. El mensaje que da ese hecho es adicionalmente, yo diría, no solo para el sector sindical, sino es un gobierno que opera. Hay una parte que ha preocupado a mucha gente, que es el tema legal, el tema al que se refería Alejandro, de tratar con el mismo criterio a todos. Pero hay otro mensaje, que es el mensaje político. El gobierno va a usar los instrumentos que tiene a la mano, que está en su poder, es su derecho, está en la ley, para poder conseguir los propósitos de política pública que ha emprendido. Y esto creo que dejó ese mensaje para el conjunto de los actores económicos y políticos del país. No va a ser un gobierno como en cierta medida lo tuvimos en los sexenios 2 o quizás incluso 3 sexenios anteriores, sino tiene sentido el acordarse de Carlos Salinas, un gobierno con la eficacia que tuvo, por lo menos en una parte de su sexenio, Carlos Salinas, en cuanto a la capacidad de hacer efectivas las metas de política pública que se propone. Creo que ese es un mensaje y definitivamente sí va a ayudar a la reforma energética. Bueno, se calentó la discusión, pero el tiempo se agotó, entonces agradezco a todos ustedes por haber participado aquí en esta discusión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación tendremos el panel de auge industrial en México. Estará moderado por nuestro compañero de Bloomberg News, Brendan Case. Y aquí participan tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz como Barclays y Bombardier. Será un gusto escuchar a estos panelistas tan reconocidos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Voy a hacer una breve introducción de nuestros panelistas. Tenemos a Juan Manuel González, que es director de ventas en América Latina de Bombardier Transportación, que es la parte que fabrica trenes. Tenemos a Marco Oviedo, que es economista en jefe de Barclays, también ex asesor económico del presidente Felipe Calderón. Y tenemos a Eduardo Solís, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la cual agrupa a todas las empresas fabricantes de autos. Marco, quisiera que tú empezaras con unos comentarios y nos podrías poner un poco en contexto, un contexto global de cómo está el sector manufacturero en México ahorita, cómo lo ves en el año o 2 años que vienen. Sí, Brendan, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. México está viviendo momentos importantes. El sector manufacturero en particular ha sufrido una transformación en el que yo creo que en estos años está rindiendo frutos, pero que empezó mucho tiempo atrás. Es decir, un poco para también calmar los ánimos. Hace 3 años México se hablaba de un estado fallido y mientras tras bambalinas el sector manufacturero se estaba reconfigurando para hacer lo que ahora es, ¿no? También se está hablando de que México es la nueva China. Yo creo que esa es una comparación completamente desafortunada. Sí, China tiene mucho que ver en el desarrollo del sector manufacturero, pero son historias completamente distintas, economías completamente distintas. Vemos que el TLC efectivamente tuvo un impacto importante en las exportaciones manufactureras. Pasaron de 10% del PIB en el 94 a 19.7 en el 95,
y se han mantenido alrededor del 20 hasta el 2009. Viene la crisis y es precisamente en 2010, 2011, donde vemos un repunte importante de estas exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Mucho lo explica China, y eso incluso en Barclays lo reportamos hace algunos meses en un documento de investigación. Incluso sacamos magnitudes del costo del efecto China, y es precisamente cuando entra China a la Organización Mundial del Comercio, se enfrenta una competencia muy aguerrida en el sector manufacturero, que contrajo ese dinamismo que venía teniendo las exportaciones tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Hacia el 2006 empieza a mantenerse una estabilidad de las exportaciones, viene la crisis y es cuando repunta a partir del 2010. ¿Qué está pasando? En China está pasando una economía de ser de alta inversión y poco consumo a más consumo, menos inversión. Obviamente, esta generación de riqueza que está ocurriendo en China tiene que transmitirse hacia los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? La productividad creció, los salarios también crecieron, y este diferencial de salarios entre México y China se ha reducido. Otro factor, la cercanía con Estados Unidos ahora es muy importante. Con precios del petróleo ya arriba de 100 y que no parece que vayan a bajar. El transportar de Shanghái a Chicago ya no es lo mismo que de Ciudad Juárez a Chicago. Y yo creo que lo más importante es que el sector manufacturero en México se especializó en los sectores donde se tiene una ventaja comparativa, que son los electrónicos, el equipo de transporte, los automóviles, los aparatos electrónicos, televisiones, teléfonos celulares. Todos estos bienes, México se ha especializado y casi explican el 50% del dinamismo manufacturero que hemos observado en los últimos años. Y creo que uno de los sectores que más ha crecido sería la industria automotriz. Ahorita voy a pasar con Eduardo para que nos explique. Las exportaciones han pasado de alrededor de 2 o 3% del PIB a cercano a 4%, y con todas las inversiones que se están viniendo y se están anunciando, se va a duplicar la producción y estas exportaciones alcanzarán 8% del PIB hacia 2018. Ahora, el sector automotriz va a ser el nuevo petróleo de la economía mexicana, ¿no? Eduardo, voy a dar seguimiento a esta frase del nuevo petróleo de la economía mexicana. ¿Nos podrías explicar un poco de cómo le ha hecho la industria para crecer y qué esperas? Si esperas nuevas inversiones, si esperas mayor competitividad a nivel mundial, menor, ¿cómo lo ves? Bueno, la industria automotriz, como ya lo adelantaban ahorita, ha venido creciendo de una manera muy importante. Por supuesto, si tomamos a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo que hace al periodo 94-2011, la industria automotriz creció a un ritmo de 5.2% anual. Esto es casi el doble de lo que creció el PIB de las manufacturas y más del doble de lo que creció el PIB nacional. Es decir, venimos ya desde los últimos 18 años creciendo a más del doble de lo que crecen las manufacturas y el propio PIB a nivel nacional. La industria ha tenido un auge muy importante en los últimos 10 años, sin duda, motivado, por supuesto, por 4 razones importantes. Primero, la ubicación geográfica para nuestro país, que lo pone sin duda como un destino importantísimo para las inversiones para la fabricación de vehículos y principalmente, hay que decirlo, en un modelo que ha sido muy exitoso, exportador. El 80% de lo que estamos fabricando lo estamos exportando a más de 60 países, por cierto, el 63% a Estados Unidos, y hay que recordar que hace solamente unos años nosotros el 80% lo mandábamos a Estados Unidos, ahorita ya es alrededor del 63%. El segundo elemento es sin duda la red de acuerdos comerciales
que le ha permitido a la industria automotriz acceder a estos mercados de una manera preferencial, de una manera ventajosa desde el punto de vista de acceso a mercados. El tercer elemento es un recurso humano altamente calificado a nivel técnico y de ingeniería, que las marcas han tomado mucha ventaja de esta calidad de la mano de obra mexicana, tanto de técnicos como profesionales. Y por supuesto, sin duda, el cuarto elemento es la cadena de suministro. Una cadena de suministro hoy que nos pone como el sexto fabricante de autopartes en el mundo. Hay que recordar que México alcanzó ya niveles de octavo fabricante en el mundo, cuarto exportador a nivel mundial de vehículos, pero también somos el sexto fabricante de autopartes a nivel mundial. Creo yo que el éxito que ha tenido México como destino de importantes inversiones y que nos ha permitido lograr hitos también muy importantes con niveles históricos de producción los últimos 3 años. Este mismo año, el 2013, vamos a rebasar la cifra de 3 millones de vehículos fabricados en nuestro país. Es un hito muy importante para nosotros, pero también hacia el año 2017, es decir, los próximos 5 años, México va a alcanzar la cifra de 4 millones de vehículos fabricados en nuestro país. El hecho cierto de las nuevas inversiones que han estado llegando a nuestro país y que estarán materializándose pues, en los próximos años. Creo que la industria automotriz tiene hoy retos bastante deprimido en lo que yo he llamado una década perdida del mercado interno, ya que las cifras nos demuestran 2011, 2012, que estamos a niveles de 2001, 2002 en lo que hace el mercado interno. Ahí están los retos más importantes, reactivar un mercado interno que puede darle a nuestro país 300,000 empleos adicionales si logramos hacer la tarea bien, si logramos crecer ese mercado hacia donde debería de estar. Hay que tomar en cuenta que Brasil y Argentina están vendiendo 19, 20 autos nuevos por cada 1,000 habitantes, cuando nosotros estamos vendiendo 8.4, es decir, menos de la mitad, con ingresos per cápita relativamente similares. Y ahí hay espacio para crecer. Y como dices, ya hay nuevas inversiones de Nissan, de Honda, de Mazda, que vienen en camino. Audi va a construir una planta en México. ¿Esperas inversiones aparte de eso que serían nuevas de otras empresas o de las mismas que están aquí, pero construyendo nuevas plantas? Por supuesto. Hay que recordar que las inversiones en el sector automotriz han llegado de 2 maneras importantes. Por un lado, expansiones importantes de ubicaciones que hoy ya tienen planta, recientemente anunciado por Chrysler, por General Motors, por el propio Ford, expansiones de sus diferentes ubicaciones de el Bajío, de Coahuila, de Hermosillo, pero también nuevas inversiones, como decías tú, lo que llamamos los Greenfield o estos nuevos sites en donde se fabricarán vehículos donde hoy no hay plantas, como el tema de Mazda en Salamanca o el de Honda en Celaya o el de Audi en la ciudad de Puebla, en un lugar nuevo, distinto al de donde se encuentra la planta de Volkswagen al día de hoy. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que esta dinámica de las inversiones se va a seguir dando. Voy a poner un dato aquí en la mesa que me parece muy relevante. De vehículos en México, en América del Norte, perdón, el 6% se llevaba a cabo en México, 6%. Estados Unidos. Hoy en día, un poco más de 20 años después, ese 6% creció a casi 19%. Canadá se mantuvo con su 16%. Estados Unidos tiene un 65% de la capacidad de producción de América del Norte. Esto puede ser leído de 2 maneras. Uno, México ha crecido de una manera muy importante en América del Norte. Que
Estados Unidos todavía tiene el 65% de la capacidad de producción de América del Norte. Ahí es donde me parece que tenemos que estar. Tenemos que estar en que esta dinámica que hemos visto en poco más de 20 años le ha permitido a Canadá mantenerse en el 16% de América del Norte, a México crecer del 6 al 19%, Estados Unidos pasar del 78% de las capacidades de producción de automóviles al 65%, y la verdad es que queda mucho espacio para México crecer. Y quiero dejar un apunte aquí nada más. Me parece que el crecimiento de las manufacturas, que es del que hemos hablado, ha sido impresionante, ha sido muy importante, pero solo ha sido el 13% de crecimiento en la capacidad. De manera muy importante es en las capacidades de ingeniería. Ingeniería para investigación, ingeniería para desarrollo, ingeniería de producto. Ayer mismo se anunciaba por parte de uno de los proveedores más importantes de la industria automotriz, que es la empresa Continental en Guadalajara, la instalación de un centro de ingeniería con 1,800 ingenieros dedicados a la investigación y desarrollo. Sí, con trabajos más intelectuales, de mayor pago. Escalar en la cadena de valor. Exactamente, y México pues no vive nada más del sector de autos. Juan Manuel, yo quisiera que nos platicaras un poco de lo que ustedes han visto en Bombardier en cuanto a mercado interno. Han construido muchos vagones para los metros de México, pero platícanos un poco de qué experiencia han tenido de México como plataforma de exportación a nivel mundial. Sí, yo creo un poco haciendo eco de lo que estaban hablando. Mientras había esta crisis o como se hablaba de un mercado fallido, Bombardier ha seguido trabajando. Nosotros empezamos en México hace 20 años, tenemos 20 años, 21 años ya operando. Los vagones que tenemos hoy en México han sido fabricados en la planta de Sahagún, pero hoy estamos, por ejemplo, fabricando para New Jersey Transit, estamos fabricando para Chicago Transit Authority, estamos fabricando para San Francisco, el Bay Area, estamos fabricando vagones para Kuala Lumpur, estamos fabricando vagones para Vancouver. Es decir, para Bombardier Norteamérica, y no solo Norteamérica, sino a nivel mundial. Tenemos una planta relativamente nueva, abierta en el 2009 en Huehuetoca, donde hacemos arneses para todos nuestros productos a nivel mundial, y una planta que ha sido exitosísima, porque como ya se dijo, tenemos no solamente la cercanía con el mercado más grande, tenemos una mano de obra que por dar datos, en la planta de Sahagún, por ejemplo, hemos certificado con normatividad americana y con normatividad canadiense y europea a más de 5,000 soldadores, especialistas en soldadura de acero inoxidable y aluminio. Que estos soldadores, evidentemente no los tenemos todos hoy empleados, pero que han sido una derrama a toda la industria metalmecánica pesada, que es una industria que destacar es que el tecnológico avanzado, nuestro nivel de expertise. Vemos un boom. Los últimos 5 años hemos crecido de un bajo histórico en Sahagún de aproximadamente 600 empleados a un alto histórico el día de hoy de unos 2,200 empleados fabricando vagones. Pero además vemos que es indispensable, la cercanía con América del Norte no es suficiente si no tienes un canal de distribución eficiente, que es lo que sí se ha logrado con otros países, sí se ha logrado de Asia. Coincido, cada vez el petróleo hace que esto sea mucho más complicado y cada vez seremos más competitivos, hagamos lo que hagamos, pero si además hacemos bien las cosas y tenemos una línea de exportación eficiente, haremos mucho más. Lo mismo en cuestión energética. Tener la energía eléctrica en este país a niveles competitivos. No puede subir el costo de la energía, sobre todo para la manufactura, porque si no
estaremos cayendo de nuevo en un punto de no competitividad. Yo creo que es esencial redondear todos estos puntos para que quede claro cómo podemos hacer crecer la manufactura aún más en este país, y no solamente más, sino con mayor contenido. Yo tengo 4 o 5 preguntas para cada quien adicionales a lo que ya platicamos, pero voy a ceder para ver si primero hay unas preguntas de nuestro público o de las terminales. Adriana, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer? Una pregunta que yo tengo es acerca del tipo de cambio y el costo de mano de obra. Y por un lado, en cuanto al costo de mano de obra, mi pregunta es si todo este auge es solamente porque muchos trabajadores dentro de las fábricas no muy importante, se ha platicado mucho en la mañana acerca del fortalecimiento del peso. Marco, ¿tú cómo ves estos factores? Sí, no, pues van a ser relevantes en los siguientes años. Si todo sale bien, efectivamente el peso se va a apreciar, vamos a tener una apreciación real, estructural, vamos a tener salarios creciendo a mejores tasas y recuperándose, es decir, así como en China crecieron, pues en México también deben de crecer. Parte de esta riqueza tiene que trasladarse al trabajador, eso lo veremos, y ahí es el punto que tocan factureros. Si esta reforma implica menores costos de los energéticos, definitivamente hay espacio para seguir creciendo y va a ser fundamental para que el sector manufacturero siga siendo factor motor de crecimiento para el país. Así que, pues perfecto, que el peso se vaya a los 11.50, que los salarios reales ahora sí aumenten a tasas elevadas y que tengamos un sector energético competitivo. ¿Qué perspectiva hay? Quisiera hacer esta pregunta a ti, Eduardo, y también a ti, Juan Manuel. ¿Qué perspectiva hay para un mayor valor agregado dentro de México? Una cadena de suministro más fuerte. A lo mejor que si quisieras empezar, Eduardo, yo sé que hay muchas fábricas que están llegando, pero a lo mejor nos podría estar un poco más perspectiva. Claro. Bueno, además quisiera complementar la respuesta que acaban de dar diciendo, en el caso de la industria automotriz es muy distinto a lo que es la manufactura ligera. La manufactura ligera es una manufactura nos hemos ido saliendo. Esta manufactura se ha movido más hacia regiones del país en donde antes no había manufactura y la opción era la agricultura. Me refiero, por ejemplo, a las fábricas arneseras. El arnés automotriz, por supuesto, me refiero, pues México llegó a ser el número 1 fabricante de arneses en el mundo. Ahora, es un gran empleador, a donde vas genera 3,000, 4,000 empleos, pero es una mano de obra que se califica en una semana. Tú agarras a alguien de la calle, en una semana calificas a un empleado para fabricar un arnés automotriz. Por supuesto, le pega muchísimo lo que es el tipo de cambio, le pega muchísimo, es muy sensible al tema de los salarios. En el caso del sector nuestro, digamos, el armar vehículos y la fabricación de autopartes, es una manufactura es 5 salarios mínimos. Es decir, el que menos gana un técnico en la industria automotriz, estás hablando de 5 salarios mínimos, y entre 5 y 6. El componente de mano de obra no es el más importante. Entonces, por supuesto, el componente más importante es la calificación de esa mano de obra, es la productividad, es la competitividad. Dicho por las marcas, y no voy a mencionar ninguna de ellas, pero la mayoría de nuestras marcas en sus plantas en México o son número 1 o número 2 en competitividad en el mundo. Es decir, comparadas con todas las demás plantas en el mundo, sus plantas en México están entre la 1 o la 2 en términos de producción. Que han visto ustedes, pues han hecho mucho entrenamiento, pero platícanos un poco más de la logística para ir terminando y qué mejoras quisieran ver para ser más eficaces en Bombardier.
Sí, y yo quiero nada más recalcar un punto sobre lo que estaban hablando en sentido del mercado y cómo podemos integrar más, porque la logística es una parte, pero la cadena de suministro es otra, ¿no? Y la cadena de suministro en la industria ferroviaria todavía está empezando, tenemos que aumentarla muchísimo más. Somos una planta que por llevar 20 años en México podemos ofrecer más del 50% de contenido nacional, pero se vuelve prácticamente imposible ofrecer más porque no está la industria en México, porque hay una serie de especialidades que no tenemos todavía y porque también no estamos acompañados por otros fabricantes de trenes. Somos los únicos que tenemos realmente esta gama tan amplia de fabricación, que yo creo que es una de las asignaturas pendientes. Yo veo que el mecanismo más fácil es fortalecer el mercado interno en cuestión ferroviaria, y yo creo que ha habido un detonante muy importante con esta nueva administración del presidente Peña, en donde ha hablado de unos primeros proyectos, los cuales yo creo que son claves para el país por dos razones fundamentales. Primero, porque atienden necesidades reales, y yo creo que es una necesidad importante cumplir con los diferentes áreas, que además creo que se escogieron proyectos de un portafolio muy variado, muy balanceado, pero no solamente porque cumplen, sino porque dan la oportunidad de que aumentemos nuestro contenido nacional. Ha habido un retroceso, entre comillas, en Canadá y en Estados Unidos recientemente. Y eso ha hecho que el contenido que podemos sacar desde Sagún se haya disminuido. Muy bien. Mientras no haya un mercado, no podremos realmente aumentar dramáticamente este valor. Ya no respondí la de cadena de suministro. Muchas gracias. Y seguimos ahora con Lunch Bites, una discusión con algunos líderes empresariales, y para conducir la discusión aquí en México. Y recordamos a todos que pueden sus colegas pueden acompañar la transmisión en vivo de este evento éxito en una gama amplia de negocios, y en realidad no podríamos tener un grupo más atinado de panelistas para este foro. Todo el mundo parece ser que tienen en común es el hecho de que México, ¿no? Escogieron a México, vimos una economía global, y la exposición de ustedes está aquí. Empezando con Simón Galante, socio fundador y CEO del grupo GDI. También cotiza en la bolsa en noviembre y es parte de esta onda llamada Fibras, que son... ¿Se cortó el sonido? Roy Sosa, fundadora, presidente. Él podrá hablarnos sobre su actividad de negocios aquí. Y finalmente, junto a mí, tenemos a Richard Whittle, que es director y presidente y CEO de New Strike Capital Inc., que explora oro en Guerrero. Quería empezar con preguntándoles a ustedes, a cada uno, lo siguiente. ¿Por qué están en México? Richard, ¿por qué estás en México? Bueno, llevamos aquí ya 18 años y nuestro enfoque global es exploración del oro. La razón por la que estamos en México es el hecho de que hemos descubierto un cinturón de oro fabuloso en esta ciudad, y es una jurisdicción fabulosa en minería, mucha historia en minería también, y lo encontramos como un ambiente muy estable para llevar a cabo negocios.
negocios. Y en cuanto a barreras, poder, acceso, rentabilidad, barreras, ¿fue el lugar adecuado? Sí, sí. Obviamente ha cambiado en los últimos años, pero hemos encontrado en los últimos 10 años, digamos, en forma significativa, se ha vuelto un lugar muy bueno para hacer negocios, su jurisprudencia, es un buen lugar para accesar. El capital que teníamos en Canadá, capital de Suecia, de Suiza, el Reino Unido, que ha pasado a través de Canadá para darnos apoyo y respaldarnos. Hemos invertido todo este dinero en Guerrero. Y dinos un poco más sobre tu anécdota, tu historial. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la oportunidad que encuentras tú aquí en México? Para tu negocio, al menos. Ojalá te pudiera decir que hay publicaciones principales en todo el mundo que nos han indicado lo que hemos escuchado aquí todo el día, ¿no? Una oportunidad enorme económica y ventajas para México. Dividendos, para mí en realidad es mucho más sencillo. Aquí nací. Y por generaciones esto es pues donde pertenecemos, ¿no? Y cuando el dividendo demográfico empezó, fui parte de esos mexicanos que en vez de agregar a la mano de obra, ¿se cortó el sonido? $1.4 millones. Pensé, debe de haber al menos 1,000 casos de éxitos que pudieron haberse dado en México si las condiciones hubieran sido lo que están llegando a ser en este momento. O sea que para mí es un momento muy emocionante porque pienso que como empresario tenemos una oportunidad de poder entender que el ser empresario no es lo mismo ser finanzas, sino es un ecosistema conjunto de poder regresar a mi país y en realidad invertir no solamente capital, pero también redes. ¿Cuánto vales en cuanto a redes y cuánto vales como negocio? Eres tan joven, estás comprometido y es un momento sorprendente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, oportunidades, ¿no? Dices, de crecimiento sostenido para los que son empresarios. Definitivamente este ecosistema yo pienso que lo vemos, que el marco al principio debes entender bien las recomendaciones en realidad que son a veces estén incompletos y representan inseguridad, pero un empresario debe entender cuál es el nivel de entrada. No necesitas reglamentaciones a favor a ti, sino que tengas, que las encuentres predictibles y que sean consistentes. En cuanto a energía, todo lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a energía renovable, alternativa, etcétera. Esto puede pasar también aquí en México. Y número 2, la inclusión financiera. Tienes un país con 60% de esta población y desde 1960 tienes aquí la oportunidad de educación. Hay un movimiento fabuloso en Estados Unidos y en Silicon Valley para EdTech, compañías técnicas. Si estás hablando de los 50,000 o 50 millones de inversiones de dólares hasta 5,000 millones de dólares, lo que sea, para nosotros es fascinante eso. Queremos invertir nuestro tercer fondo al menos en 15,000 millones en los próximos 3 años y pensamos que poder capitalizar eso de los amigos que tenemos en Silicon Valley y en Boston y otros 500,000 de ellos. No es mucho cuando estás hablando de un país como México en cuanto a población y en cuanto al tamaño de la economía, pero se cortó el sonido. Al 45 está bien. Está todavía en una etapa temprana, o sea, si combinas todo lo que está dándose ahorita, Samsung, GM, Bombardier, todos estos del mundo, minería, bueno, esto va a pasar. Corto sonido. Esto es fascinante, sí. Simón, cuéntanos un poco sobre cómo tú estás accesando todo esto. Se cortó el sonido. Yeah, sure. Sí, sí. ¿No hay sonido?
Mis opciones eran o fueron un poco diferentes de las de ustedes. Creo que es emocionante porque mi participación en lo que he visto en los últimos años, como México ha cambiado, es el hecho de que las oportunidades para ese tipo de... ¿Se cortó? Totalmente diferente actualmente de lo que... ¿Cortó? Yo viví a través de esto, traté de obtener financiamiento para un proyecto de bienes raíces 17 años y no hubo nada. O sea, imagínate los cambios que se están dando. Como dijo Jonathan ya, ahora todas esas fibras y estos ECADES que están llegando y tal vez 8 o 10 mil millones de dólares han sido invertidos en el bienes raíces en los últimos 30 meses y no pasó por 7 años yendo hacia atrás. O sea que... Se cortó el sonido. Es totalmente diferente, se siente diferente y a donde vas también sientes cosas diferentes y es muy emocionante para lo que va a pasar, no solamente ahora, pero en los próximos años hacia el futuro. Ray, ¿cómo atraemos a más inversionistas involucrados, en este caso México? Simón estaba hablando ahora de esa nueva clase de activos que la gente busca actualmente en la fibra. ¿Cómo atraes a más personas y las involucras en para el financiamiento de estas ideas fabulosas que ya tenemos? En realidad empieza con trata de aclarar esas concepciones incorrectas de dónde estamos. Hay unos amigos donde están en fondos muy importantes, no quiero dar nombres. La seguridad sigue siendo un problema para ellos, lo que están en Silicon Valley. Para mí me dices, ¿por qué vas a establecer oficinas simplemente en China o en India cuando literalmente vas a tener una economía fabulosa, un socio comercial a unas horas, literalmente a 3 horas alejado del Silicon Valley? O sea que tuvimos que cambiar esa percepción porque las cosas no son lo que la gente lee en los periódicos en Norteamérica, son muy diferentes. Y número 2, tenemos que cambiar la dinámica de los empresarios y debemos entender cómo vamos a construir ese ecosistema. Y un empresario no debería de volar por avión a Silicon Valley para traer ideas, porque no hay nada mejor que Simón, que está aquí para operar y correr estos negocios en México. Necesitamos más empresarios intuitivos comparado con los ejecutivos. Y en décadas hemos creado una cultura en donde nosotros tenemos la clase de los dueños, que son empresarios, sí, pero no son los presidentes generales, son administrativos profesionales y ellos operan como si fuera parte de esa organización transnacional. Debemos activarnos más rápidamente para capacitar a esa persona de 25 años o esa demografía de 25 años y darles a ellos la oportunidad de invertir en ellos. ¿Cómo obtenemos esto? La gente en Estados Unidos forma alianzas con inversionistas locales o en realidad se hace a través de una sindicación de inversiones, pero finalmente son los inversionistas que tienen ganancia principal quienes realmente lo abrieron. Algunos de los cambios que vemos en el sector energético y de telecomunicaciones son precisamente de aquellos participantes que han salido, que han dicho, el panorama es más diverso, queremos que ustedes vengan a invertir acá. Creo que se debe a ellos muchos de estos cambios y su implementación tan rápida en cuestión de meses. Dime, ¿qué opinas del punto que se mencionó? Las percepciones de los inversionistas respecto a por qué sí o no poner su dinero aquí.
Comienza con la oportunidad todo. En nuestro caso, nuestro capital viene de todo el mundo. Se basa en activos mexicanos y empresarios, emprendedores. Durante los años, el negocio del dinero se requiere de tiempo, como por ejemplo en el caso del oro, que se tiene que encontrar primero. Pero cuando hablamos de México, se refiere a algo que se mencionó anteriormente: las políticas, los mercados, todo tiene que estar estable, y estamos en un mercado de productos tipo commodity. Se necesita una ancla. Los activos y oportunidades, sin embargo, son enormes en México. Estamos explorando apenas un 1% de las propiedades, y creo que es, por ejemplo, la generación de aquellas que se dan en Guerrero. Como se mencionó anteriormente, el capital, grandes ideas, grandes negocios y la evolución de ejecutivos. No puedo hablar mucho de esto, desconozco el tema, pero las políticas económicas de este país, en nuestro caso, regalías, son conocidas, y cuando son conocidas son consistentes y estables y crean un gran ambiente para la inversión. El hacer negocios, como mencionó, involucra a muchas personas que están preocupados en la seguridad, por ejemplo, en el estado de Guerrero. ¿Qué pasa con su compañía? Todos los contratistas y transportistas en carreteras han sufrido robos, y ha cambiado en Guerrero. No tenemos seguridad. Obviamente, esto está presente en todo México y también en Vancouver, donde yo vivo, hay inseguridad, pero la oportunidad se eleva por arriba de la inseguridad. En nuestro caso, tenemos las comunidades que han formado su policía comunitaria en Vancouver. ¿Qué opina de eso? Bueno, si uno se involucra con la comunidad, pertenecemos al país, y la manera en que operamos es que tratamos que la comunidad esté consciente de que si vienen delincuentes. Se cortó la comunicación. Yo sé, por ejemplo, en nuestro caso, si alguien tiene un problema y si no hay seguridad, es una manera insegura de operar. Hay que capacitar. Nosotros no somos cuerpos policíacos, estamos tratando de desarrollar proyectos, pero a lo largo de los años hemos visto que cuando hay seguridad se acelera el crecimiento. La gente quería trabajar, les gusta, y es parte del sistema capitalista. Y creo que aquí en esta sala todos apoyamos ese sistema. En términos de soluciones innovadoras financieras para México, en este momento, en los mercados de capital mexicanos, obviamente, son parte de la transformación de los mercados de capital en México. Lo que está viniendo es muy interesante. Ahora se dice que mucha gente quiere venir a México, pero querían venir a México en términos y maneras a los que estaban acostumbrados. La manera en que los mexicanos, y esto me incluye a mí, hacemos negocios pueden no ser iguales a las del ambiente global. Cuando llegan acá y ven las reglas de trabajo, por ejemplo, como menciona en Guerrero, la manera de hacer negocios en México es diferente. La responsabilidad o lo que tenemos que hacer tiene que ver con las estructuras, y ya hablaremos de cómo comenzaron las fibras o fideicomisos fibras, y son estructuras que pueden ser exactamente o idénticas
a las que vemos a nivel mundial. Si lo hacemos así, los inversionistas querrán invertir aquí. Ellos quieren ver y sentir. No hay sonido. Lo que está nacional. Necesitamos tener las estructuras con las cuales se sientan cómodos, en donde puedan comprar, vender. No es posible. Hay que darle un poco de credibilidad a los inversionistas, así como liquidez. Si quieren vender y no tienen eso, ¿cómo van a vender si no hay liquidez? Para dar una visión muy general. Como un inversionista personal en México o institución, ya sea en México o en Estados Unidos, puedes invertir tu dinero en este fideicomiso, en donde todas las propiedades están en el fideicomiso y también el ingreso. Conoces al gerente, cuáles son los retornos esperados, al menos tienes una idea de los retornos. Son administrados profesionalmente y tienen las inversiones en una compañía y pueden hacerse líquidos en 24 horas. Otro punto importante es que el 95% de las ganancias tienen que distribuirse. Esto da la garantía para estos inversionistas que el dinero no se va a ir a un pool comunitario, sino a propiedades, y luego pueden obtener ganancias y hacer inversiones anuales. Para aclarar esto, mi fibra, Codolch, está operando de manera transaccional en el contrato. Tiene que profesionalizarse y dar claridad al inversionista, así como la misma estructura a la que están acostumbrados en su país, y ahí es cuando mucho dinero vendrá a México. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Ahora, terminemos esta conversación aquí hablando un poco del Grupo Guerrero. Vamos con mayor profundidad a Guerrero y no hay razón por la cual pensar lo contrario. Es una de las minas de oro más grandes que está en Guerrero. Los canadienses realmente siempre hemos sido entusiastas de la minería. Nos encanta. Sabemos que esto va a crecer, así que vemos una inversión tremenda que vendrá en el futuro. Para nosotros, no será todos estos descubrimientos trascenderán y pasará mi vida completa y toda otra generación antes de que se den todos estos descubrimientos. En México, y nuevamente es un negocio. Como el caballero acaba de decir, tenemos las políticas, las claridades, la transparencia. Y el ambiente es fantástico, el sistema educativo. Si es correcto, ¿hacia dónde vamos? Hoy tenemos un programa
importante con Banorte, en donde vamos. La población de México en los sistemas bancarios mexicanos principales. La población es enorme. Comparada con México, Brasil y Estados Unidos, tenemos una perspectiva diferente. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 25 millones de terminales en donde podemos utilizar tarjetas de crédito o débito. Estamos hablando de 300 millones y en México tenemos 1 millón nada más, cuando estamos hablando de un país de 125 millones. Así que nos falta mucho en términos de penetración de servicios financieros y sabemos que muchas de estas empresas micro y pequeñas tendrían que estar bancarizadas. También tenemos que iniciarlo de inmediato, cambiando esta cultura de subsidios a una cultura de incentivos por desempeño, una cultura de empleados, a una cultura de emprendedores. No tienes que ser el fundador y el CEO para ser emprendedor. Para nosotros puede ser simplemente donde trabajes de manera diferente. Y si ahora eres el CEO, fundador, y trabajas con tus coemprendedores, tienes que tener una participación radical, activa en el país, de tal manera que este sea el sistema bancario, no como en Silicon Valley necesariamente, en donde ya eres empleado de una compañía. Como emprendedor es un viaje diferente. Terminemos contigo. Estoy particularmente interesado en escuchar en lo que representa las inversiones en el sector hotelero y cuál será el futuro en los próximos años. Pensamos que hay dos aspectos muy interesantes. Uno de ellos es que el mercado está utilizado. Existen bastantes oportunidades y también las corporaciones industriales van a prosperar de manera tremenda. Hay muchas compañías que fueron a China y ahora regresan a México. Las que se fueron están comenzando a regresar. Todo este sistema manufacturero transformará a nuestra industria en oportunidades de cuartos de hotel. Hablamos de un 60% por debajo del precio de la oferta de Brasil. Que se encuentra allá, en Brasil, por lo que tenemos enormes posibilidades de crecimiento todavía en México para atender a este mercado subatendido y tratar de obtener esos precios a nivel internacional. Tenemos todavía mucho que recorrer. Ahora, cuando hablamos de manera geográfica, tenemos en más de 20 estados, estamos en el norte, centro, sur, estamos diversificados y pensamos que muchos de los centros industriales o concentradores industriales van a crecer y nos darán mayores oportunidades para nosotros, obviamente en bienes raíces, esta industria tremenda que mis colegas han descrito. Nosotros pensamos que a medida que atendemos este mercado y damos un buen producto al mercado, este crecimiento será sustentable y continuará a muchos años en el futuro. Fantástico. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jonathan. Con esto hacemos nuestro lunch break. La comida está siendo ofrecida por nuestros amigos de El Financiero. El personal aquí abajo puede ayudar a ustedes a subir. Y a nosotros de Bloomberg nos gustaría agradecer una vez más nuestros sponsors: Bank of Tokyo, Mitsubishi, UFJ, Jaeger, LeCoultre,
Merrill Data Site, El Financiero y también nuestros partners en este evento, Endeavor y Foreign Affairs. Nuestro sponsor, Jagger, 180 años y como para celebrar este momento, cuando ustedes subiren ahí en la comida, va a haber un sobrecito con una llave y va a haber un reloj de Jaeger-LeCoultre en la vitrina. Entonces, la persona que tiene la llave que abre puede llevar el reloj. Va a ser un regalo de Jaeger-LeCoultre.